¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Abraham Gustavo Valadez Mariscal y el día de hoy presento un caso correspondiente a la clase retroperitoneo número 2 del curso de aparato urinario y genital de imagen a cargo del doctor Álvaro Vargas y del doctor Raúl Gómez Barrera. Y más, el caso se trata de un masculino de 3 años de edad con un cuadro clínico de evolución de 3 meses caracterizado por náusea, hiporexia, irritabilidad y aumento del perímetro abdominal. El primer estudio que tenemos es una radiografía tóraco-abdominal. Para hacer énfasis en los datos positivos, vamos a centrarnos en el abdomen, donde la alteración se localiza a nivel de los tejidos blandos a expensas de un cambio en la radiopacidad por una lesión localizada en hemiabdomen izquierdo de situación paravertebral a nivel de la tercera vértebra lumbar. Es de morfología ovoidea, sus márgenes son parcialmente definidos, no alcanzo a delimitar si tiene algún componente tejido blando que se confunda. Es radiopaca con densidad, con tipo calcio. Además, la distribución del aire llama la atención, la distensión importante del fundus gástrico, la distensión de su porción antropilórica y la dilatación del duodeno en su primera porción. Ahora, a este paciente se le realizó un estudio complementario, pero para iniciar con el abordaje de un paciente pediátrico hay que recordar los principales neoplasias en pediatría. Por orden de frecuencia es leucemia aguda, linfoma, tumor del sistema nervioso central, neuroblastoma, tumor de Wilms, osteosarcoma, tumores de células germinales, rhabdomiosarcoma, sarcoma de Ewing, hepatoblastoma y retinoblastoma. Ahora, dentro de estas podemos identificar ya algunas de las causas probables. Entonces, el siguiente método de estudio fue un ultrasonido abdominal, donde se obtienen estas 4 imágenes, donde se caracteriza la lesión y se realizan unas mediciones. Ahora, dentro del estudio de ultrasonido nos aporta la contextura, la composición de la lesión. Observamos una lesión de morfología ovoidea, sus márgenes son parcialmente definidos, su ecogenicidad es bastante heterogénea, a expensas de imágenes ecogénicas que proyectan importante sombra acústica posterior en relación a gas. Hay que hacer una distinción importante con estas imágenes ecogénicas a distinguirlas del gas, ya que el gas causa un efecto de reverberancia posterior, no un efecto de sombra acústica posterior. Y estas imágenes alternan además con imágenes de menor ecogenicidad en relación a posible componente de tejidos blandos y nótese también el componente quístico dentro de la lesión. Entonces es una lesión bastante heterogénea, con componente quístico, con componente cálcico y de tejidos blandos. Entonces ahí nos orienta bastante a pensar en diferentes condiciones. De primera, de la forma en la que lo abordaríamos, en pensar en una condición de tipo adquirida congénita, orientaría a pensar en una condición de tipo congénita. Dentro de las patologías pensaríamos una condición neoplásica y por el componente que observamos en el ultrasonido pensaríamos de componente quístico. Dentro de ellas hay que evaluar la posibilidad del mesotelioma, del linfangioma, quiste de duplicación, sarcoma, hasta un tumor de células germinales como un teratoma y algunos otros diferenciales que iremos evaluando conforme describamos sus características. El siguiente método de estudio que se realizó es una tomografía. Corresponde a estas imágenes. Bueno, es una tomografía de abdomen contrastada en fase venosa portal y con administración de contraste entérico positivo, donde se identifica una lesión localizada en el espacio pararrenal anterior, es de morfología ovoidea, sus márgenes son regulares, parcialmente definidos porque no se pueden definir adecuadamente en todos los planos, su densidad es heterogénea con predominio hipodenso que alterna con zonas de menor densidad o carácter o densidad tipo grasa y otras de mayor densidad o isodensas a calcio. Importante hacer esa distinción.
y está en contacto cercano con el riñón izquierdo. En la reconstrucción sagital se puede observar de mejor forma este contacto cercano. No hay un signo de órgano dependencia con estructuras vecinas o órganos o vísceras sólidas que estén cerca de la lesión, y la interfaz que mantiene con el riñón está conservada y solamente ejerce efecto de volumen sobre este, desplazándolo en sentido dorsal y cefálico. Ahora, esta reconstrucción también es de utilidad para poder evaluar los vasos sanguíneos que nutren y que drenan esta lesión. Dentro de los principales podemos ver estas estructuras vasculares que afluyen hacia este vaso. ¿Cuál es? Así es la arteria mesentérica superior, que normalmente nace 2 centímetros por debajo del tronco celíaco a la altura de la primer vértebra lumbar. Es importante recordarlo. La siguiente reconstrucción es una reconstrucción coronal de esta tomografía, donde podemos observar que también el signo casi de la arteria nutricia prominente, esta arteria va a fluir a estos vasos, que son ramas de la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática, rama del tronco celíaco. Entonces comparte irrigación en un territorio que está comprendido por la tercera y cuarta porción del duodeno y ramas yeyunales. Esto localizado en el espacio pararrenal anterior, que es del contenido típico, ya que esta lesión se localiza en el mesenterio de la tercera y cuarta porción del duodeno y la transición con yeyuno aproximadamente. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales a considerar con esta lesión, es importante hablar de lesiones tumorales con componente quístico y con componente en su interior, ya sea calcificaciones y graso importante. Entonces, dentro de ellas podemos hacer un diagnóstico diferencial primordial con la necrosis grasa encapsulada. Este es un proceso degenerativo de la grasa y es importante para que se presente el antecedente de trauma o isquemia, ya sea por una cirugía abdominal, un antecedente quirúrgico, un procedimiento. Puede presentar calcificaciones en un estadio crónico. Comúnmente son lesiones bien delimitadas, de apariencia compleja, con contenido graso, por lo que el diagnóstico diferencial es primordial con ellas. Entre otras, el liposarcoma. Su apariencia también es muy variada, pero cuando están bien diferenciados, primordialmente están compuestos por tejido graso, alternan un poco con tejido blando, pero estos característicamente son septados. Otras de las lesiones importantes a considerar como diagnóstico diferencial es el paraganglioma retroperitoneal. Este en particular por su característica de formar nivel líquido-líquido hasta en el 15% de los casos, que es uno de los signos también con mucho peso diagnóstico en el tumor de células germinales, particularmente el teratoma maduro quístico. Y otra de las lesiones es dentro el ganglioneuroma retroperitoneal. Sin embargo, hay que denotar que en este paciente las glándulas adrenales están respetadas. Su forma, morfología, su densidad y márgenes están respetados. Entonces no hay que pensar en una tumoración proveniente de esa lesión. Además, una lesión de ese tipo se origina en retroperitoneo y causa un desplazamiento de los órganos en sentido anterior, ¿de cuáles? De los riñones. Ahora, analizando esta tumoración con su componente heterogéneo, predominante sebáceo, graso y calcificaciones, nos ayuda a pensar en un teratoma. El teratoma se puede dividir en benigno y maligno, y del benigno se puede dividir en maduro e inmaduro. El teratoma quístico maduro particularmente es raro, se presenta con mayor frecuencia en mujeres respecto a hombres, con una relación de 3.4 a 1 respectivamente. Tiene 2 picos de presentación, el inicial a los 6 meses de edad y en la adultez.
La apariencia de la lesión generalmente son tumores bien circunscritos, son complejos, que tienen una cantidad variable de grasa, fluido sebáceo, tejido blando, puede formar nivel grasa líquido y comúnmente va a tener calcificaciones, lo que es distintivo para este caso y el diagnóstico. Raramente van a tener transformación maligna, se presenta del 0.25 al 0.8%, pero ojo aquí, hay que hacer distinción porque los teratomas de ovario, la transformación maligna se da en un carcinoma de células escamosas, mientras que en los teratomas retroperitoneales maduros, su transformación maligna es en adenocarcinoma. Y de eso se trató el caso. Es un teratoma quístico maduro mesentérico en un paciente de 3 años de edad. Eso sería todo.